Me llamo Sofía y, a mis 32 años, nunca imaginé que una cena de Nochebuena cambiaría mi vida para siempre. Todos esos años de andar con pies de plomo alrededor de mi madre, Carmen, esperando una aprobación que nunca llegó. Aquella noche, rodeada de vecinos y amigos de la familia, creí que las cosas por fin podrían ser diferentes. No tenía ni idea de que usaría su brindis para anunciar que yo era su mayor error o que, después de décadas de silencio, por fin encontraría mi voz. Antes de sumergirme en esta historia, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Dale al botón de me gusta y suscríbete si quieres más historias sobre cómo encontrar la fuerza cuando más la necesitas. Crecer en San Pedro Garza García con Carmen y Jorge como padres fue como caminar por la cuerda floja sin red de seguridad. Nuestra casa colonial en la Avenida de los Fresnos parecía perfecta desde fuera, igual que nuestras tarjetas de Navidad familiares con jerseys a juego. Pero dentro de aquellas paredes, nada de lo que yo hacía era suficientemente bueno para mi madre. Mi padre, siempre enterrado en su periódico o trabajando hasta tarde, estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente, dejándome sola para soportar las constantes críticas de Carmen. Desde mis primeros recuerdos, Carmen encontraba defectos en todo lo relacionado conmigo. Mis notas nunca eran lo suficientemente altas, mi habitación nunca estaba lo suficientemente limpia, mi voz era demasiado alta o demasiado baja, dependiendo de su humor de ese día. Cuando llegaba a casa con puros dieces, ella inmediatamente preguntaba por el único examen en el que había sacado 9 a principios del semestre. Mientras otros padres rebosaban de orgullo en los actos escolares, Carmen se sentaba con los labios fruncidos, catalogando mentalmente mis defectos para diseccionarlos más tarde en privado. Todavía recuerdo mi proyecto de la Feria de Ciencias de tercero de primaria. Había pasado semanas creando un modelo del sistema solar, pintando cuidadosamente cada planeta y calculando las distancias a escala. Mi profesora había quedado tan impresionada que lo inscribió en el concurso estatal, donde gané el primer premio. La mayoría de los padres habrían estado eufóricos, pero no Carmen. Mientras el director me entregaba mi listón azul, la vi entre el público, con los brazos cruzados y la boca apretada. Más tarde, delante de mi profesora y de varios otros padres, señaló que Júpiter estaba ligeramente deforme y que mi caligrafía en las tarjetas de información era descuidada. El orgullo que había estado burbujeando dentro de mí se desinfló al instante, reemplazado por la familiar sensación de insuficiencia. La graduación de la preparatoria debería haber sido una celebración, pero Carmen se aseguró de que se convirtiera en otro ejercicio de humillación. Había sido seleccionada como una de las oradoras de la generación, un honor que me había costado mucho ganar. Aquella mañana, me peiné con esmero y me puse el vestido nuevo que había ahorrado de mi trabajo a tiempo parcial en la librería local. Cuando bajé las escaleras, Carmen comenzó a criticar de inmediato. «Tienes el pelo encrespado», dijo, extendiendo la mano para meterme bruscamente un mechón detrás de la oreja. «Y ese vestido hace que tus hombros parezcan anchos. ¿No podías haber elegido algo más favorecedor? Todo el mundo te estará mirando». En el que debería haber sido uno de los días más orgullosos de mi vida, me senté en el escenario, con las tarjetas de mi discurso temblando en mis manos, oyendo solo su crítica resonando en mi mente. Incluso después de dar mi discurso y recibir una ovación de pie, Carmen solo comentó que había pronunciado mal una palabra y que había ido demasiado rápido en la parte central. El patrón era implacable. Carmen necesitaba ser el centro de atención en todo momento, incluso si eso significaba menospreciar a su propia hija. En las reuniones familiares, interrumpía mis historias para contar las suyas. Si los parientes me hacían un cumplido, ella cambiaba rápidamente de tema o menoscababa el elogio con una historia humorística sobre uno de mis defectos. Su narcisismo era tan absorbente que incluso mis logros se convertían de alguna manera en un fracaso suyo como madre si no podía atribuírselos. Cuando llegó el momento de solicitar plaza en las universidades, supe que necesitaba distancia. Elegí a propósito la Ibero en Ciudad de México, a unas horas de distancia de Monterrey, rechazando una beca para una universidad más cercana a casa. El día que llegó mi carta de aceptación, Carmen se aseguró de mencionar que la hija de su amiga Susana había entrado en el TEC de Monterrey. Cuando le expliqué que la Ibero tenía un programa excelente para mi carrera, simplemente dijo, «Bueno, supongo que tienen que aceptar a alguien». Esos 4 años en la Ciudad de México fueron como salir a tomar aire después de casi ahogarme. Por primera vez, podía respirar sin esperar la crítica.
Hice amigos que realmente disfrutaban de mi compañía, profesores que elogiaban mi trabajo, y lentamente comencé a construir la confianza que había sido sistemáticamente desmantelada durante mi infancia. Me gradué con honores y conseguí un trabajo en una prestigiosa agencia de marketing en la CDMX, decidiendo hacer de la ciudad mi hogar permanente. Pero unas horas de distancia física no podían curar las heridas emocionales. Mis relaciones sufrieron al llevar mis muros defensivos y mi expectativa de crítica a cada interacción. Mi primer novio serio, Daniel, rompió conmigo después de 2 años, explicándome amablemente que no podía derribar las barreras que yo había levantado. Es como si siempre estuvieras esperando que te ataque, me dijo durante nuestra última conversación. No soy tu madre, Sofía. Otras 3 relaciones siguieron un patrón similar. O bien me volvía tan desesperada por obtener aprobación que me perdía por completo, o mantenía a la gente a tal distancia que finalmente se rendían en su intento de conectar. Mi compromiso con Miguel terminó cuando tuve un ataque de pánico al elegir las invitaciones de boda, aterrorizada de que cualquier cosa que seleccionara estaría mal. Él no podía entender la profundidad de mi ansiedad, y yo no podía explicarle que, en mi experiencia, nunca había una elección correcta. Hace 5 años, por sugerencia de una amiga preocupada, empecé a ver a la doctora Ramírez, una terapeuta especializada en trauma familiar. Esas sesiones semanales se convirtieron en mi salvavidas mientras comenzaba a entender la dinámica tóxica que había moldeado mi visión del mundo. La doctora Ramírez me ayudó a ver que el comportamiento de Carmen no se debía a que yo fuera fundamentalmente defectuosa, sino a sus propias inseguridades e incapacidad para formar apegos saludables. No excusaba sus acciones, pero me ayudó a comenzar el proceso de separar mi autoestima de su evaluación sobre mí. A pesar de la claridad que me proporcionaba la terapia, una parte obstinada de mí todavía anhelaba el amor de una madre. Cada pocos meses visitaba Monterrey, esperando cada vez que algo pudiera haber cambiado. Cada vez me iba emocionalmente destrozada, pero todavía aferrándome a la fantasía de que nuestra próxima interacción podría ser diferente. Hace 3 meses, Carmen tuvo una cirugía menor para extirparle la vesícula biliar. Con mi padre cada vez más ausente, pasando ahora la mayor parte de su tiempo en su cabaña de descanso en Santiago, Nuevo León, no había nadie más que la cuidara. Me tomé 2 semanas libres del trabajo, a pesar del lanzamiento de una campaña importante, y volví a la casa de mi infancia para ayudar con su recuperación. Por un breve y brillante momento, las cosas fueron diferentes. Debilitada por la cirugía y dependiente de mi ayuda, Carmen mostró destellos de genuina gratitud. Me preguntó sobre mi vida en la CDMX sin criticar inmediatamente mis elecciones. Una noche, mientras le llevaba un té, incluso me tomó la mano y me agradeció por haber venido. Ese simple contacto, sin una crítica adjunta, me hizo llorar, lágrimas que parpadeé rápidamente para ocultar. Pero a medida que recuperaba sus fuerzas, también lo hacían los viejos patrones. Para el 10º día, ya estaba examinando cómo doblaba la ropa y sugiriendo que debería hacer algo con las finas líneas que aparecían alrededor de mis ojos. Cuando me fui para volver a la CDMX, sus palabras de despedida fueron: quizás la próxima vez que visites, puedas quedarte un poco más. No es como si tu trabajo fuera tan exigente. A pesar de este retroceso, me fui con una esperanza renovada. Esos pocos días de conexión, aunque breves, demostraron que en algún lugar dentro de Carmen existía la capacidad de calidez maternal. Conduje de vuelta a la Ciudad de México, convencida de que con paciencia y persistencia, podría finalmente derribar sus muros. Esa esperanza es lo que me hizo aceptar su invitación de Nochebuena hace 3 semanas, creyendo que quizás el espíritu navideño y la presencia de otros podrían sacar a relucir la mejor versión de Carmen que había vislumbrado durante su recuperación. Qué equivocada estaba. La llamada telefónica llegó un martes por la noche mientras revisaba los informes de análisis de nuestra campaña de cliente más reciente. Ver el nombre de mi madre en el identificador de llamadas solía provocarme una oleada de ansiedad, pero respiré hondo y respondí con una alegría forzada. Sofía, dijo Carmen, su voz carente de su habitual aspereza. Estaba pensando que deberías venir a casa para Nochebuena este año. Dudé, revisando mentalmente mi calendario. Había planeado tentativamente pasar la festividad con amigos en la CDMX, una tradición que se había desarrollado en los últimos años e implicaba una preparación emocional significativamente menor que las reuniones familiares. Sé que probablemente tienes planes, continuó antes de que pudiera responder,
Pero sería agradable tenerte aquí. Voy a hacer mi relleno especial para el pavo. Había una calidez desconocida en su voz que me tomó por sorpresa. Los González de la casa de al lado se unirán a nosotros, y los Martínez. ¿Recuerdas a Margarita y Walterio, verdad? De la iglesia. La mención de invitados era a la vez tranquilizadora y preocupante. Por un lado, Carmen normalmente se comportaba mejor con público. Por otro, era experta en lanzar pullas sutiles que solo yo reconocería como dardos, mientras parecía perfectamente agradable para todos los demás. Eso suena bien, me encontré diciendo, con ese eterno optimismo superando mi buen juicio. ¿Qué puedo llevar? Solo a ti misma, querida, respondió, usando un término cariñoso tan raro de sus labios que casi se me cae el teléfono. Tu padre y yo nos encargaremos de todo. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Carmen había sido casi amable. Sin críticas, sin comentarios pasivo-agresivos, solo una invitación directa. ¿Podría su cirugía haber provocado un cambio genuino? ¿O era esto simplemente la calma antes de una tormenta inevitable? A pesar de mis reservas, pedí los días libres en el trabajo y comencé a planificar el viaje. Si Carmen estaba haciendo un esfuerzo, yo la encontraría a mitad de camino. Quería estar preparada de todas las formas posibles para que esta Nochebuena fuera diferente de nuestros encuentros anteriores. El fin de semana antes de Nochebuena, pasé 3 horas buscando los regalos perfectos para la anfitriona. Sabía que no debía llevar comida que pudiera competir con la cocina de Carmen. Así que seleccioné una botella de un buen vino del Valle de Guadalupe y un pastel de chocolate artesanal de una galardonada pastelería de Polanco. Cada elección fue cuidadosamente calculada para ser impresionante, pero no una amenaza para la posición de Carmen como anfitriona. El día antes de mi partida, visité mi boutique favorita para encontrar un atuendo que resistiera el escrutinio de Carmen. Finalmente me decidí por un vestido de punto color burdeos que era elegante pero no llamativo, combinado con tacones modestos y sutiles joyas de oro, profesional pero festivo. Nada que pudiera ser criticado como demasiado informal o demasiado arreglado. Esa misma tarde, me corté y peiné el pelo, seguido de una manicura. No eran solo tratamientos de belleza, sino una armadura contra la inevitable evaluación de mi apariencia. Cada mechón de pelo liso, cada uña perfectamente pintada era una cosa menos de la que Carmen podría encontrar un defecto. Incluso programé un tratamiento facial, esperando que pudiera anticipar cualquier comentario sobre mi cutis. Mi sesión de terapia semanal con la doctora Ramírez ese miércoles se centró por completo en establecer límites para la próxima visita. ¿Recuerdas, Sofía?, dijo la doctora Ramírez, su voz calmada y medida. No puedes controlar cómo se comporta tu madre, solo cómo respondes. ¿Qué estrategias puedes usar si las cosas se ponen difíciles? Practicamos respuestas a posibles críticas, pausas en las que podía retirarme para recomponerme y el concepto radical de que simplemente podía irme si la situación se volvía demasiado tóxica. Tu complacencia es una elección amable, no una obligación, me recordó la doctora Ramírez. En cualquier momento, tienes el derecho de proteger tu bienestar emocional. Asentí, pero ambas sabíamos que había una gran brecha entre reconocer este derecho en la seguridad de su consulta y ejercerlo en la olla a presión de la dinámica familiar. La noche antes de mi viaje a Monterrey, me reuní con mi amiga Valeria para cenar. Con pasta y vino, compartí mis sentimientos encontrados sobre la próxima festividad. Sonaba diferente por teléfono, vale. Casi amable. Quizás la cirugía realmente le cambió la perspectiva. Valeria, que había sido testigo de las secuelas de innumerables encuentros familiares, parecía escéptica. Espero que tengas razón, Sophie. Pero no te prepares para una decepción, ¿vale? Y prométeme que llamarás si las cosas se tuercen. La puerta de mis padres siempre está abierta si necesitas escapar. De vuelta en mi apartamento, preparé mi bolsa de viaje, incluyendo un atuendo extra por si le pasaba algo al primero, los regalos cuidadosamente envueltos y un neceser que incluía tanto medicamentos para la ansiedad como mi equipo de autocuidado de emergencia. Como precaución final, hice una reserva de hotel en Monterrey que podría activar si fuera necesario. La experiencia me había enseñado a tener siempre un plan de respaldo.
Mientras empacaba, los recuerdos de desastres festivos anteriores surgieron sin ser invitados. La Nochebuena de hace 5 años, cuando pasé horas haciendo un flan napolitano casero, solo para que Carmen anunciara a toda la familia que uno comprado en la tienda habría estado mejor. La Navidad de hace 2 años, cuando me regaló un juego de libros de autoayuda con títulos como Vístete para el éxito y ¿Por qué sigues soltera?, cada uno una crítica apenas velada envuelta en papel festivo. Cada recuerdo reforzaba la sabiduría de tener un plan alternativo. El viaje de unas horas desde la CDMX a Monterrey al día siguiente me dio demasiado tiempo para pensar. Alternaba entre la esperanza de que esta visita pudiera ser diferente y el ensayo mental de las frases protectoras que la doctora Ramírez y yo habíamos practicado. No me siento cómoda con ese comentario. Cambiemos de tema. Necesito un momento para mí. Frases simples que se sentían como escalar el Everest al enfrentarme a la desaprobación de Carmen. El paisaje de la autopista era árido y familiar. A medida que entraba en las calles conocidas de mi ciudad natal, mi estómago se contraía con cada manzana que pasaba. Las residencias de San Pedro con sus céspedes bien cuidados y sus adornos navideños de buen gusto parecían tan normales, tan acogedoras. Nadie que pasara en coche adivinaría los campos de minas emocionales ocultos detrás de algunas de estas puertas. Aparqué frente a la casa de mis padres, tomándome un último momento a solas para centrarme. Eres una adulta consumada e independiente, susurré, agarrando el volante. Su opinión es solo el punto de vista de una persona, no la verdad. Con esas afirmaciones, recogí mis maletas y regalos y me acerqué a la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe, revelando a Carmen con un impecable jersey color crema y pantalones de vestir, su cabello rubio plateado perfectamente peinado. Sofía dijo, su sonrisa pareciendo casi genuina. Has llegado a buena hora. Entra antes de que se enfríe la casa. No exactamente cálido, pero sin la crítica inmediata para la que me había preparado. Al entrar en el vestíbulo, Carmen hizo algo tan inesperado que casi se me caen las maletas. Me abrazó. Un abrazo breve, algo rígido, pero afecto físico al fin y al cabo. Confundida, pero cautelosamente optimista, la seguí hacia el interior de la casa. El familiar aroma a pavó y especias me envolvió junto con la extraña nueva sensación de que quizás, solo quizás, esta Nochebuena podría ser diferente después de todo. La casa estaba cálida y llena de los aromas de pavó asado, pan recién horneado y canela del popurrí que Carmen siempre ponía en las fiestas. La seguí al salón, donde mi padre y los invitados estaban reunidos. Papá me dedicó una media sonrisa distraída antes de volver a su conversación con Walterio Martínez, un hombre de unos 60 años que había sido el compañero de golf de mi padre durante años. ¿Recuerdas a los Martínez?, dijo Carmen, señalando a Walterio y a su esposa Margarita, una mujer menuda con un rostro amable enmarcado por rizos plateados. Y estos son nuestros nuevos vecinos, los González. Se mudaron la primavera pasada donde vivían los Miller. Laura González, una mujer de mi edad con ojos amigables, se levantó para saludarme, seguida de su esposo, Pablo, que parecía estar en sus tempranos 40. Ambos tenían ese aire ligeramente incómodo de personas que intuían que habían sido invitadas a una situación más compleja que una simple cena festiva. Sofía trabaja en publicidad en la Ciudad de México, dijo Carmen a la sala en general, su tono haciendo que mi carrera sonara como un pasatiempo curioso en lugar del puesto ejecutivo que tanto me había costado alcanzar, mientras que su hijo continuó, asintiendo hacia los González, acaba de ser nombrado socio en su bufete de abogados en Santa Fe. Y solo tiene 34 años. Y ahí estaba. Ni siquiera 5 minutos después de entrar por la puerta, y Carmen ya había logrado menospreciar mis logros mientras establecía una comparación implícita. Respiré hondo, recordando el consejo de la doctora Ramírez de elegir mis batallas. Felicidades a su hijo, dije sinceramente a los González. Es todo un logro. Laura sonrió agradecida. Gracias. Estamos muy orgullosos de él. Pablo mencionó que trabajas en marketing. Suena fascinante. Antes de que pudiera responder, Carmen interrumpió. Sofía, ¿me ayudas en la cocina? Necesito ver cómo van los aperitivos. En la cocina, la crítica para la que me había estado preparando finalmente apareció.
Mientras colocaba galletas saladas en una bandeja para servir, Carmen se cernía sobre mí. Las estás espaciando demasiado, dijo, estirando la mano para reorganizar mi trabajo. Y tu jersey parece un poco ajustado. ¿Has vuelto a comer por estrés? Me concentré en mantener mi respiración regular. El jersey está diseñado para ser ajustado, mamá. Y de hecho, he estado trabajando con un nutricionista como parte de mi nueva rutina de ejercicios. Hizo un sonido evasivo y se movió para revisar el horno. El hijo de los González acaba de comprar una casa en Valle de Bravo, ¿sabes? Muy exitoso. Se casó con su novia de la universidad el año pasado. Qué bien, dije neutralmente, sabiendo exactamente a dónde iba esto. ¿Qué pasó contigo y Miguel? Qué pena que aquello se rompiera. Era de una familia tan buena. La mención casual de mi compromiso roto de hace 3 años me provocó una punzada familiar en el pecho, pero estaba preparada para este ataque en particular. Miguel y yo queríamos cosas diferentes. De hecho, ahora está comprometido con alguien que es una mejor pareja para él. Bueno, dijo Carmen con un suspiro, algunas chicas simplemente saben cómo hacer que funcione. Supongo que no todas tienen ese don. Me ocupé con las bandejas, negándome a morder el anzuelo. Cuando volví al salón con los aperitivos, encontré a Laura González haciendo un valiente esfuerzo por generar una conversación agradable. Sofía, tu madre mencionó que recientemente recibiste un ascenso. Cuéntanos sobre eso. Era una pregunta fácil, una apertura amistosa, y sentí una oleada de gratitud hacia esta mujer que claramente percibía las corrientes subterráneas en la habitación. Sí, me ascendieron a directora principal de marketing el trimestre pasado, comencé, permitiéndome un momento de orgullo. Nuestro equipo acaba de conseguir la cuenta de Grupo Orión, que es una importante empresa de innovaciones tecnológicas que busca expandir su base de consumidores. Gerente principal de marketing, corrigió Carmen desde detrás de mí mientras entraba con otra bandeja. Y el ascenso fue en realidad solo porque Janine se fue de baja por maternidad, ¿no es así? Directora, no gerente, dije en voz baja pero firme, y Janine se trasladó a la oficina de la costa oeste. Fue un ascenso competitivo. Un silencio incómodo descendió hasta que Pablo González, bendito sea, se lanzó a contar una historia sobre su desastrosa primera presentación de negocios que hizo reír a todos en cuestión de minutos. Mientras la conversación fluía a mi alrededor, me excusé para ir al baño, necesitando un momento para reagruparme. En el tocador, me apoyé en el lavabo y estudié mi reflejo. Mi maquillaje cuidadosamente aplicado todavía estaba intacto, pero la tensión alrededor de mis ojos era visible. Repasé uno de los ejercicios de anclaje que la doctora Ramírez me había enseñado: 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía oír, 2 cosas que podía oler, 1 cosa que podía saborear. El ejercicio me devolvió al centro, recordándome que era una adulta con opciones, no una niña indefensa. Cuando volví al salón, descubrí a Carmen acaparando la atención con una historia de mi adolescencia, uno de los momentos más humillantes de mi juventud, cuando me tropecé durante un recital de baile y accidentalmente derribé parte del telón de fondo. Deberíais haber visto su cara, decía Carmen mientras los invitados ofrecían risas educadas, roja como un tomate y paralizada como un ciervo ante los faros. La instructora de baile tuvo que sacarla físicamente del escenario. Lo que no mencionó fue que ese día había estado luchando contra una fiebre de 38,3 grados, pero me habían dicho que estaba siendo dramática cuando dije que me sentía demasiado enferma para actuar, o que se había negado a mirarme a los ojos durante todo el viaje de vuelta a casa. Su silencio más devastador de lo que cualquier crítica a gritos podría haber sido. A mamá le encanta esa historia, dije con una sonrisa forzada, aceptando una copa de vino de mi padre, que finalmente había notado mi incomodidad. Aunque prefiero recordar el recital en el que me mantuve en pie. La siguiente hora se desarrolló con un patrón similar. Cada vez que empezaba a relajarme en la conversación, Carmen encontraba una manera de insertar una puya sutil o sacar a relucir una anécdota poco halagadora. Su copa de vino se rellenaba repetidamente, haciendo que sus comentarios fueran progresivamente menos velados. Cuando la discusión se centró en las tradiciones navideñas, mencioné las posadas a las que a veces asistía con amigos en la CDMX. Hago un pan de elote con naranja que se ha convertido en una especie de tradición, compartí, pensando en la receta que había perfeccionado a lo largo de los años, una de las pocas áreas en las que me sentía genuinamente segura.
Hablando de tradiciones, intervino Carmen suavemente, decidí no hacer la receta de salsa de arándanos de tu abuela este año. Encontré una mucho mejor de un chef famoso. A veces las viejas costumbres necesitan mejorar. La declaración estaba perfectamente dirigida. La receta de salsa de arándanos de mi abuela era una de las pocas tradiciones familiares que realmente apreciaba, algo que había planeado contribuir a esta cena. Incluso lo había mencionado durante nuestra llamada telefónica, pero Carmen obviamente había decidido reemplazarla sin discutirlo. Objetivamente, era algo pequeño, pero representaba otro borrón más de mi lugar en la narrativa familiar. Pablo González, continuando con su papel de pacificador involuntario, preguntó sobre mis proyectos de trabajo, dándome una oportunidad para discutir temas profesionales alejados de la dinámica familiar. Mientras explicaba nuestra última campaña, noté que mi padre realmente escuchaba con interés. Este pequeño reconocimiento se sintió desproporcionadamente importante, una migaja de validación por la que todavía sentía hambre a pesar de todo. Carmen, quizás sintiendo este momento de conexión, rápidamente redirigió. Sofía siempre habló demasiado sobre el trabajo. Algunas personas se definen completamente por sus carreras cuando no tienen nada más en sus vidas. Los Martínez intercambiaron miradas incómodas. Walterio se tiró del cuello de la camisa mientras Margarita de repente encontró su servilleta fascinante. Vi cómo la expresión de Laura González cambiaba de un interés educado a preocupación, sus ojos yendo y viniendo entre Carmen y yo a medida que comenzaba a comprender la verdadera naturaleza de nuestra relación. Mientras Carmen comenzaba a organizar a todos para la cena, asignando asientos con la precisión de un estratega militar, sentí la familiar sensación de ser una visitante en la casa de mi infancia. La mesa del comedor se había extendido para acomodar a los 7, con Carmen y mi padre en extremos opuestos. Me colocaron directamente frente a Carmen, posicionada perfectamente en su línea de visión, sin ningún lugar donde esconderme. Los preparativos finales procedieron con una tensión creciente. Carmen criticó la forma en que llevaba los platos para servir, cómo llenaba los vasos de agua, incluso la disposición del centro de mesa que yo había ajustado. Cada comentario se entregaba con una sonrisa para los invitados, pero apuntado como una flecha a mi cada vez más frágil compostura. Mientras finalmente nos sentábamos en nuestros asientos, rodeados de la mejor porcelana de Carmen y la plata pulida que solo salía en ocasiones especiales, tomé un sorbo de vino para fortalecerme y me recordé a mí misma que había sobrevivido a innumerables cenas familiares antes. Podía sobrevivir a una más. Lo que no me di cuenta fue que esta Nochebuena en particular sería diferente a todas las que habían venido antes. La mesa de Nochebuena era una obra maestra de los exigentes estándares de Carmen. Platos de porcelana fina con borde dorado sobre manteles individuales de color burdeos, cada cubierto perfectamente alineado con plata pulida y copas de agua de cristal que habían sido el regalo de bodas de su madre. El centro de mesa presentaba un arreglo de flores de Nochebuena, piñas secas y elegantes hojas doradas, flanqueado por velas cónicas en candelabros de plata. Era hermoso, intimidante y muy diseñado para exhibir el impecable gusto de Carmen. Los primeros minutos de la comida transcurrieron en ese tipo particular de silencio aliviado que se produce cuando la buena comida eclipsa temporalmente la tensión social. Mi padre trinchó el pavó con precisión quirúrgica, mientras que Carmen dirigía el paso de las guarniciones con la autoridad de un director de orquesta. El pavó está perfectamente jugoso, comentó Margarita Martínez, claramente tratando de mantener un ambiente agradable. Y este puré de patatas está divino, Carmen. ¿Es un toque de ajo lo que notó? Carmen sonrió, disfrutando del elogio. Sí, y un toque de romero infundido en la nata antes de añadirla a las patatas. Es una técnica que aprendí en esa clase de cocina que tomé en San Miguel de Allende la primavera pasada. Me miró fijamente. A Sofía le vendrían bien algunas clases de cocina. La última vez que intentó hacer la cena de Navidad para sus amigos, me llamó presa del pánico porque el pavó todavía estaba congelado esa mañana. Esa llamada había sido hace 5 años, cuando organicé mi primera gran cena festiva. Había llamado pidiendo consejo, no para que se burlaran de mí, pero Carmen nunca dejaba pasar una oportunidad para resaltar mis deficiencias domésticas. Al final, el pavó salió bien, dije a la ligera, y a todos les encantó la receta de ensalada de manzana que desarrollé. Bueno, cada uno tiene sus gustos, supongo, respondió Carmen con una sonrisa forzada. Algunas personas se impresionan fácilmente.
La cena continuó con Carmen cada vez más irritada por pequeñas imperfecciones que solo ella podía detectar. El comedor estaba demasiado cálido, luego demasiado frío cuando mi padre ajustó el termostato. Los vasos de agua necesitaban rellenarse con demasiada frecuencia. La disposición de los asientos que había planeado con tanto cuidado ahora parecía incorrecta porque Pablo González era zurdo y su codo ocasionalmente chocaba con el brazo de Margarita Martínez. Noté que su copa de vino se vaciaba y rellenaba con una frecuencia preocupante. Carmen solía ser cuidadosa en mantener una imagen controlada frente a los invitados, pero esa noche algo parecía diferente. Había una crispación en ella que iba más allá de su habitual naturaleza crítica. Cuando el plato principal estaba terminando, Carmen introdujo una tradición que había sido parte de nuestras nochebuenas desde que tengo memoria. Antes del postre, siempre damos la vuelta a la mesa y compartimos algo por lo que estamos agradecidos, anunció a los invitados. Como los Martínez y los González se unen a nosotros por primera vez, quizás a Walterio le gustaría empezar. Walterio Martínez, con un aire ligeramente incómodo por ser puesto en el punto de mira, carraspeó. Bueno, estoy agradecido por la buena salud este año. Después de mi cirugía de rodilla el invierno pasado, poder volver a jugar al golf ha sido una bendición. Margarita fue la siguiente. Estoy agradecida por nuestra comunidad, especialmente por nuestra familia de la Iglesia, que nos ha apoyado a través de tantos cambios en la vida. Los González siguieron con expresiones de gratitud relativamente seguras por su nuevo hogar y sus acogedores vecinos. Mi padre murmuró algo sobre el buen rendimiento de sus inversiones, apenas levantando la vista de su plato. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y decidí hablar desde el corazón. Estoy agradecida por el crecimiento personal y la fuerza que he encontrado en situaciones difíciles, y por la oportunidad de estar aquí hoy conectando con la familia. Era genuino sin ser lo suficientemente específico como para hacerme vulnerable. Carmen asintió, su expresión ilegible. Luego, en lugar de ofrecer sus propios agradecimientos, se puso de pie inesperadamente, copa de vino en mano. Las velas proyectaban sombras parpadeantes sobre su rostro, dándole una apariencia casi teatral. Ya que tenemos invitados, me gustaría ofrecer un brindis, anunció. Esto era una desviación de nuestra tradición habitual, y sentí un cosquilleo de inquietud en la nuca. Cuando miro hacia atrás en mi vida, comenzó Carmen, su voz arrastrando ligeramente las palabras, lo que confirmaba que, en efecto, había bebido demasiado vino. Pienso en las decisiones que he tomado, los sacrificios, las cosas que podría haber hecho de otra manera. Miró alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada invitado. Tenía tantos sueños cuando era joven. Podría haber viajado, podría haber tenido una carrera como Laura aquí. Asintió hacia Laura González, que se movió incómoda. En cambio, elegí ser madre, crear un hogar hermoso, apoyar la carrera de mi esposo. Mi padre miraba fijamente su plato, un músculo trabajaba en su mandíbula. Respaldo la mayoría de mis decisiones, continuó Carmen, su mirada finalmente posándose en mí con un enfoque láser. Pero mi mayor error fue ella. Las palabras cayeron como un golpe físico sobre la mesa. Todos se quedaron helados. Los ojos de Laura González se abrieron de par en par por la conmoción, su mano instintivamente buscando a su esposo. Pablo González de repente encontró su plato fascinante, negándose a levantar la vista. La mano de Margarita Martínez voló a su boca mientras Walterio se tiraba del cuello de la camisa y miraba al techo como si buscara una intervención divina. Pero Carmen no había terminado. La presa se había roto sobre décadas de resentimiento apenas velado, y ahora se derramaba sin filtro. ¿Saben lo que es volcar todo en un hijo que nunca lo aprecia? Que rechaza tu guía a cada paso. Su voz se elevó ligeramente. Renuncié a mis propias ambiciones para criarla. ¿Y cómo me lo paga? Mudándose a la Ciudad de México y volviendo a casa solo cuando es absolutamente necesario, tomando decisiones profesionales que no tienen sentido, ahuyentando a hombres perfectamente buenos que podrían haberle dado estabilidad. Me señaló con su copa de vino, el líquido se derramaba peligrosamente cerca del borde. Mírenla. 32 años, ¿y qué tiene que mostrar? Sin marido, sin hijos, un apartamento rentado y un trabajo que la mantiene demasiado ocupada para mantener relaciones reales. Cada palabra se sentía como un cuchillo manejado con pericia para deslizarse entre mis costillas con precisión.
Mi cara ardía de humillación mientras Carmen continuaba su letanía de mis supuestos fracasos, desde mi apariencia hasta mi historial de relaciones y mi incapacidad para mantener sus estándares increíblemente altos. Incluso su elección de vestido esta noche, dijo Carmen, haciendo un gesto despectivo hacia mi atuendo cuidadosamente seleccionado. Esforzándose demasiado como siempre. Ese color te apaga por completo, Sofía. Siempre has tenido mal juicio sobre lo que favorece tu figura. El silencio que siguió a su brindis fue absoluto. Ni un tintineo de cubiertos, ni un carraspeo, solo el sonido de la respiración ligeramente dificultosa de Carmen mientras permanecía de pie, un brillo triunfante en sus ojos mientras examinaba el daño que había infligido. Me senté congelada, mis pulmones parecían haber olvidado cómo tomar aire. El ardor en mi cara se extendió por mi cuello mientras la sangre rugía en mis oídos. El tiempo se estiró y se deformó a mi alrededor. Era simultáneamente una niña de nuevo, encogiéndome bajo la crítica de Carmen, y una mujer adulta siendo públicamente destrozada por la persona que debería haber sido mi mayor defensora. Mis manos temblaban sobre el mantel mientras Carmen finalmente se sentaba, con aspecto satisfecho. Cogió la salsa de arándanos como si no acabara de detonar una bomba emocional, su expresión desafiando a cualquiera a reconocer lo que acababa de suceder. Miré alrededor de la mesa, observando las expresiones horrorizadas de los invitados que ahora estaban atrapados en nuestra disfunción familiar. Laura González parecía al borde de las lágrimas. Walterio Martínez parecía estar calculando la ruta de escape más rápida. Mi padre, previsiblemente, se había retirado por completo, examinando su copa de vino con intensa concentración. Carmen se sirvió otra porción de relleno. El silencio se extendió dolorosamente hasta que levantó la vista con una alegría artificial. Ahora, ¿quién quiere café con su postre? En ese momento suspendido de silencio, algo se cristalizó dentro de mí. Años de sesiones de terapia con la doctora Ramírez se repitieron en mi mente. Habíamos discutido este escenario exacto, el momento en que Carmen iría demasiado lejos frente a testigos, cuando la fachada de normalidad familiar se resquebrajaría sin remedio. Siempre lo había temido. Ahora que había sucedido, una extraña calma se apoderó de mí. Pensé en todas las veces que me había tragado mi dolor para mantener la paz. Las ceremonias de entrega de premios de la infancia donde había contenido las lágrimas ante sus críticas. La graduación de la universidad donde se había quejado de la duración de la ceremonia en lugar de felicitarme. Las innumerables festividades en las que había sonreído a través de comentarios mordaces, volviendo a la CDMX emocionalmente agotada, pero todavía esperando que la próxima visita fuera diferente. Recordé una promesa que me había hecho a los 16 años, llorando en mi habitación después de otra interacción devastadora. Algún día, había jurado, me enfrentaré a ella. Algún día encontraré mi voz. Durante 15 años, ese algún día había permanecido seguro en el futuro. Las palabras de la doctora Ramírez resonaron en mi mente. Tu complacencia es una elección amable, no una obligación. Había pasado toda una vida complaciendo la crueldad de Carmen, absorbiendo el impacto para proteger a otros de presenciar la disfunción, para mantener la ilusión de una relación madre-hija normal. Pero la complacencia se había convertido en complicidad en mi propia anulación. La revelación fue liberadora. Tenía 32 años. Había construido una vida y una carrera de las que estaba orgullosa. Tenía amigos que me valoraban. Había sobrevivido a todo lo que Carmen me había lanzado a lo largo de los años, y sobreviviría a esto también. Con deliberada lentitud, coloqué mi servilleta sobre la mesa. Podía sentir los ojos de todos sobre mí, esperando ver cómo reaccionaría a esta ejecución pública de mi carácter. Carmen también estaba observando, con un brillo familiar de satisfacción en sus ojos, esperando mi habitual retirada al silencio, o quizás una salida llorosa que confirmara su narrativa de mi inestabilidad emocional. En cambio, me puse de pie, imitando su postura anterior. Cogí mi vaso de agua, no el de vino, queriendo total claridad para lo que estaba a punto de decir. El cristal se sentía frío y sólido en mi mano, anclándome en el momento presente. Me gustaría responder a ese brindis, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. La sala permaneció perfectamente quieta, la tensión vibrando en el aire. Durante 32 años, he intentado ganarme tu amor, mamá.
Me he retorcido en nudos, tratando de cumplir estándares imposibles que parecían cambiar cada vez que me acercaba. He aceptado la culpa por cosas que nunca fueron mi culpa. Me he disculpado por ocupar espacio en tu vida. Respiré profundamente, manteniendo el contacto visual con Carmen, cuya expresión había cambiado de suficiencia a sorpresa. Lo que acabas de decir duele profundamente. No porque sea verdad, sino porque una madre debería ser la única persona en el mundo que ve lo mejor en su hijo, que defiende sus éxitos y la apoya en sus fracasos. En cambio, has pasado toda mi vida encontrando nuevas formas de decirme que no soy suficiente. La boca de Carmen se abrió, pero continué antes de que pudiera hablar. ¿El puesto de marketing que menospreciaste? Dirijo un equipo de 12 personas y una cartera de cuentas de varios millones de pesos. ¿El apartamento que denigras? Tiene vistas al Parque México, y elegí cada mueble con cuidado. ¿Los fracasos sentimentales de los que te burlas? Cada uno me enseñó algo sobre lo que merezco en una pareja, que ciertamente no es alguien que me trate como tú lo haces. Mi voz se mantuvo tranquila, objetiva, en lugar de acusatoria. No se trataba de ganar puntos, sino de decir finalmente mi verdad. Solía pensar que si me esforzaba más, lograba más, me veía mejor, finalmente estarías orgullosa de mí. Ahora entiendo que tu incapacidad para celebrar mis éxitos o apoyarme en los desafíos no tiene nada que ver conmigo y todo que ver contigo. Miré alrededor de la mesa, reconociendo a los incómodos testigos de esta ruptura familiar. Les pido disculpas a todos ustedes por haber sido sometidos a esto esta noche. Nadie merece que su Nochebuena sea interrumpida por tal hostilidad. Volviendo mi mirada a Carmen, cuyo rostro se había enrojecido de ira, le entregué la verdad más dura de todas. He pasado años poniendo excusas por tu comportamiento, esperando que en el fondo realmente me quisieras a pesar de la evidencia en contrario. He sido tu última defensora, la única persona dispuesta a ver lo mejor en ti. Pero esta noche, acabas de perder a tu última aliada. Coloqué mi vaso con cuidado sobre la mesa, sin querer golpearlo con ira a pesar de la emoción que me recorría. No voy a continuar con este patrón. Merezco algo mejor. Y hasta que puedas reconocer el dolor que has causado y hacer esfuerzos genuinos por cambiar, necesito protegerme limitando nuestro contacto. La expresión de Carmen se transformó de sorpresa a rabia. ¿Cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa, después de todo lo que he hecho por ti? Este es exactamente el tipo de comportamiento dramático e ingrato que estaba describiendo. En el pasado, este contraataque me habría hecho caer en una espiral de duda y culpa. Esa noche, simplemente confirmó la justeza de mi decisión. Esa respuesta me dice todo lo que necesito saber, dije en voz baja. Gracias por la claridad. Sin prisa ni drama, recogí mi bolso de la cómoda y mi abrigo del armario del vestíbulo. El comedor permaneció en silencio detrás de mí, los invitados aparentemente congelados en sus asientos. Mientras me ponía el abrigo, oí cómo la silla de Carmen se arrastraba hacia atrás. Sofía, no salgas por esa puerta, llamó, su voz aguda con autoridad y una nueva nota que rara vez había oído en ella, miedo. Me volví brevemente, encontrando su mirada a través del vestíbulo. Adiós, mamá. Espero que algún día puedas entender por qué esto es necesario. A los invitados que aún estaban sentados a la mesa, visibles a través de la puerta del comedor, les ofrecí una pequeña sonrisa. Por favor, disfruten de su postre. El flan es excelente, estoy segura. El sonido de mis tacones sobre el suelo de madera resonó en la casa silenciosa mientras caminaba hacia la puerta principal. Detrás de mí, podía oír a Carmen comenzando a construir una narrativa, su voz elevándose con indignación. ¿Ven cómo es? Tan sensible, tan poco dispuesta a escuchar la verdad. Con esto es exactamente con lo que he tenido que lidiar. El aire de diciembre me golpeó la cara al salir al porche, fresco y limpio. Respiré hondo, sintiendo que la opresión en mi pecho comenzaba a aliviarse. Mis manos temblaban ligeramente mientras abría mi coche, la adrenalina del enfrentamiento todavía recorriéndome. Al alejarme del bordillo, miré por el espejo retrovisor. A través de la ventana del comedor, pude ver a Carmen gesticulando animadamente, probablemente convirtiendo mi partida en una prueba más de mi deficiencia. Pero por primera vez en mi vida, no sentí ninguna compulsión de volver y defenderme. Su opinión,
que había dominado mi autopercepción durante décadas, de repente no tenía poder sobre mí. Me alejé de la casa de mi infancia sin intención de regresar en las circunstancias actuales. El camino por delante era incierto, pero por primera vez, era verdaderamente mío para recorrerlo. El trayecto de 20 minutos hasta el hotel pasó como un borrón. Mi cuerpo estaba físicamente presente, haciendo todos los giros y paradas correctos mientras mi mente repetía la velada en bucles continuos. Solo cuando aparqué en el estacionamiento del hotel, el impacto emocional me golpeó por completo. Mis manos se aferraron al volante mientras llegaban las primeras lágrimas. No las lágrimas familiares de dolor e insuficiencia, sino algo diferente, alivio, liberación, la abrumadora sensación de finalmente dejar una carga que había llevado durante tanto tiempo como podía recordar. Me permití este momento de catarsis emocional antes de registrarme en el hotel. El recepcionista me miró con curiosidad, probablemente notando mis ojos enrojecidos y el hecho de que me estaba registrando en Nochebuena, pero mantuvo una cortesía profesional. En mi habitación, me quité los tacones y me senté en el borde de la cama, sintiéndome extrañamente ligera. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Me preparé para que apareciera el nombre de Carmen en la pantalla, pero en su lugar vi el de Jazmín, mi amiga más antigua de la preparatoria, que se había quedado en Monterrey. «Sophie, ¿estás bien?» Su voz sonaba preocupada. Acabo de recibir el mensaje más extraño de la esposa de Pablo González. Algo sobre un desastre en la cena en casa de tus padres. La conexión inesperada con alguien que conocía mi historia fue todo lo que necesité para que toda la historia saliera a borbotones. Jazmín escuchó sin interrupción, haciendo ocasionales sonidos de indignación en mi nombre. «Eso es horrible, incluso para tu mamá», dijo cuando terminé. «¿Dónde estás ahora?» «En un hotel del centro». «Tenía un plan de contingencia». «Por supuesto que lo tenías». Su voz se suavizó. «Escucha, ¿por qué no vienes a mi casa? La cena aquí es desordenada y ruidosa con los niños, pero es cálida y queda mucha comida. Nadie debería estar solo en una habitación de hotel esta noche, especialmente después de eso». Dudé solo brevemente antes de aceptar. La idea de la conexión humana después de tanto aislamiento era irresistible. Una hora más tarde, me encontré rodeada por la caótica y amorosa familia de Jazmín, sus dos hijos mostrándome sus dibujos mientras su esposo me servía un plato con las sobras. No era perfecto como una postal, pero era genuino, y el contraste con la estéril perfección de la mesa de Carmen no podría haber sido más marcado. Más tarde esa noche, de vuelta en el hotel, revisé mi teléfono y encontré 3 llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje de texto de Laura González: «Siento mucho lo de esta noche. Lo que dijo tu madre fue imperdonable. Si necesitas algo mientras estás en la ciudad, por favor, avísanos. Te comportaste con una gracia increíble». Esa pequeña validación de una virtual desconocida significó más de lo que podría haber esperado. Alguien más había presenciado el comportamiento de Carmen y lo había reconocido como incorrecto. Mi realidad estaba confirmada. El número desconocido resultó ser mi padre, llamando desde su teléfono móvil que rara vez usaba. Cuando devolví la llamada a la mañana siguiente, su voz era vacilante, casi avergonzada. «Tu madre está bastante disgustada», comenzó, su apertura típica en cualquier conflicto. Me imagino que sí, respondí, manteniendo mi tono neutral. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Lo que dijo fue inapropiado, ofreció finalmente, una subestimación tan vasta que era casi risible. «Fue cruel, papá. Y fue solo la parte visible de un patrón que ha existido toda mi vida». Otra pausa. «Lo sé». Esas 2 simples palabras contenían décadas de su propia complicidad a través del silencio. «Quiere que vuelvas el resto del fin de semana como estaba planeado, para hablar las cosas». «No puedo hacer eso». «No ahora. Quizás no por mucho tiempo». Suspiró, un sonido de resignación más que de sorpresa. «Entiendo. Que tengas un buen viaje de vuelta a la Ciudad de México». Esa fue toda su respuesta. Ninguna defensa de mi parte. Ninguna promesa de abordar la situación con Carmen. Solo la aceptación de que me retiraría en lugar de que él tuviera que enfrentar la disfunción. Fue decepcionante, pero no sorprendente.
Mientras me preparaba para salir del hotel, mi teléfono se iluminó con una avalancha de mensajes de texto de Carmen. Iban desde la rabia, ¿cómo te atreves a avergonzarme delante de los vecinos?, hasta la autocompasión, después de todo lo que he sacrificado por ti, y los intentos de manipulación, tu padre está muy decepcionado con tu comportamiento. Los leí con un extraño desapego, viendo los ganchos emocionales que me habrían atrapado en el pasado pero que ahora colgaban vacíos en el aire. Después de una cuidadosa consideración, bloqueé su número. No era una decisión permanente, pero necesitaba espacio para procesar sin su voz en mi cabeza. El viaje de regreso a la CDMX fue catártico, lleno de momentos de ansiedad por lo que había hecho, alternando con una creciente sensación de liberación. Mi primera sesión de terapia con la doctora Ramírez después de Navidad fue intensa pero validadora. Estableciste un límite que era necesario desde hace mucho tiempo, dijo, su expresión pensativa. ¿Cómo te sientes una semana después? Aterrada, admití, pero también bien. Como si finalmente hubiera dejado de fingir que una casa en llamas solo estaba un poco cálida. Pasamos la sesión explorando la culpa que aún persistía, no la culpa por lo que había dicho, que había sido veraz y medido dadas las circunstancias, sino la culpa por no haberlo dicho antes, por haber permitido que la dinámica continuara tanto tiempo. Hiciste lo que tenías que hacer cuando estuviste lista para hacerlo, me recordó la doctora Ramírez. La preparación emocional no se puede forzar ni programar. Volver al trabajo me proporcionó una bienvenida distracción. Mi jefa, Raquel, notó algo diferente de inmediato. Pareces más presente, observó durante nuestra reunión de seguimiento semanal. Lo que sea que haya pasado en Navidad, te sienta bien. Compartí una versión simplificada de los hechos, y su respuesta fue inesperadamente solidaria. Los límites familiares son cruciales. Tómate el tiempo que necesites si las cosas se vuelven abrumadoras. Las semanas posteriores a Nochebuena trajeron intentos crecientes por parte de Carmen de restablecer el contacto en sus términos. Cuando bloquear su número resultó insuficiente, comenzó a reclutar a miembros de la familia como mensajeros. Mi tío David llamó a principios de enero, con un tono cuidadosamente diplomático. Tu madre está muy dolida, Sofía. Ya sabes cómo es. A veces se expresa mal, pero te quiere a su manera. Se acerca el Día de Reyes, y significaría mucho para todos si pudieras llamarla. Quizás disculparte por haberte ido y superar este desagradable asunto. La antigua Sofía habría capitulado por el bien de la paz familiar. La nueva Sofía se mantuvo firme. No voy a disculparme por protegerme del abuso verbal. Estoy abierta a la reconciliación si mamá está dispuesta a reconocer su comportamiento y trabajar para cambiarlo. Pero no voy a fingir que todo está bien cuando no lo está. El suspiro de decepción de mi tío David fue idéntico al de mi padre. Las familias son complicadas, Sofía. A veces tenemos que ser la persona más madura. He sido la persona más madura durante 32 años, tío David. Es el turno de otra persona. A medida que se acercaban las fiestas, la ausencia de planificación con mis padres creaba tanto ansiedad como alivio. Por primera vez, no haría la peregrinación a Monterrey para soportar las críticas de Carmen sobre mis regalos, mi apariencia, mis elecciones de vida. En su lugar, acepté una invitación para unirme a unos amigos en un fin de semana en Valle de Bravo, una nueva tradición sin el peso de las expectativas pasadas. La festividad en sí no estuvo exenta de momentos de duelo por la relación familiar que siempre había querido pero nunca tuve. Sin embargo, junto a ese duelo había una nueva sensación de posibilidad. Sin el desgaste de energía de gestionar las emociones de Carmen y navegar por sus críticas impredecibles, me encontré más presente en mi propia vida, más conectada con las personas que realmente se preocupaban por mí. El nuevo año trajo una comunicación inesperada de mi padre. Después de décadas de ausencia emocional, me invitó a almorzar durante un viaje de negocios a la CDMX. En un tranquilo restaurante en La Condesa, habló más abiertamente que nunca. Tu madre siempre ha sido difícil, dijo, seleccionando cuidadosamente sus palabras. Después de lo que pasó en Nochebuena, he estado pensando mucho. Leyendo, de hecho. Parecía un poco avergonzado por esta admisión. Sobre los rasgos de personalidad narcisista. Sobre el abuso emocional. Casi se me cae el tenedor del susto.
En todos mis años de terapia, de tratar de entender la dinámica familiar que me había moldeado, mi padre nunca había reconocido la disfunción. Te fallé, continuó, con la mirada fija en su plato. Vi lo que estaba pasando y no hice nada. Era más fácil retirarme, dejarla salirse con la suya, que enfrentar la situación. No fue una disculpa completa, todavía no, pero fue el comienzo de una conversación honesta. Por primera vez, vislumbré la posibilidad de una relación con mi padre que existía independientemente de la influencia de Carmen. Era tentativa, torpe, construida sobre los escombros de décadas de negligencia emocional. Pero era algo. Todavía estoy averiguando qué tipo de relación puedo tener con mamá, le dije. Pero me gustaría trabajar en nuestra relación, si estás dispuesto. Él asintió, un gesto que contenía tanto arrepentimiento por el pasado como una cautelosa esperanza para el futuro. No fue un momento de reconciliación de película, pero fue auténtico. Y después de una vida de apariencias, la autenticidad se sentía como oxígeno. Un año después de aquella fatídica Nochebuena, estaba en mi propio comedor, contemplando la mesa que había puesto para los amigos que se habían convertido en mi familia elegida. Los platos no combinaban perfectamente. El centro de mesa era un simple arreglo de flores y velas que había montado yo misma, y el menú era un esfuerzo colaborativo en lugar de la exhibición de una sola persona. Era imperfecto y cálido y exactamente como yo quería que fuera. El último año había sido de una profunda transformación. Sin el constante desgaste de intentar ganarme la aprobación de Carmen, encontré nueva energía para invertir tanto en mi carrera como en mis relaciones personales. El ascenso a directora de marketing que Carmen había menospreciado me llevó a oportunidades aún mayores. Para el verano, supervisaba las cuentas más grandes de nuestra agencia y era mentora de miembros del equipo con menos experiencia. Abordas el liderazgo de manera diferente a la mayoría de los ejecutivos con los que he trabajado, comentó un día mi asistente, Ximena. Das críticas constructivas, siempre equilibradas con elogios específicos. Hace que la gente quiera mejorar en lugar de simplemente evitar errores. Su observación me sorprendió. Sin una intención consciente, había desarrollado un estilo de gestión que era el opuesto directo al enfoque de Carmen en la crianza. Donde ella se había centrado exclusivamente en los defectos, yo me esforzaba por reconocer las fortalezas. Donde ella había sido vaga en sus críticas, haciendo imposible abordar preocupaciones específicas, yo proporcionaba retroalimentación clara y procesable. Había transformado mi herida en sabiduría. Mi vida personal experimentó cambios igualmente positivos. Después de años de evitar las relaciones por completo o de elegir parejas que reforzaban mi autoimagen negativa, conocí a Ricardo en un evento benéfico en abril. Nuestra conexión se desarrolló lentamente, construida sobre una amistad genuina antes de la implicación romántica. Cuando finalmente compartí mi historia familiar y el enfrentamiento de Nochebuena, su respuesta fue de validación en lugar de lástima. Eso requirió un coraje increíble, dijo simplemente. Gracias por confiarme tu historia. Por primera vez, estaba en una relación con alguien que veía mis límites como saludables en lugar de amenazantes, que entendía que mi cautela provenía de la experiencia en lugar de la frialdad. La propia familia de Ricardo era imperfecta, pero amorosa, y ser bienvenida en su dinámica ayudó a sanar algunas de mis heridas más profundas sobre la pertenencia. Mi trabajo con la doctora Ramírez evolucionó de la gestión de crisis a una exploración más profunda de cómo construir una vida plena a pesar de un comienzo difícil. Estás rompiendo patrones generacionales, señaló durante una sesión a finales del verano. Es un trabajo raro y tremendamente valioso. Discutimos cómo el comportamiento de Carmen probablemente provenía de sus propios traumas y limitaciones no resueltos, cómo probablemente había recreado aspectos de su propia crianza sin la conciencia o las herramientas para cambiar. Entender esto me ayudó a liberar parte del dolor sin excusar el comportamiento. Mi contacto con Carmen se mantuvo mínimo y cuidadosamente estructurado. Después de 3 meses de separación completa, había establecido límites de comunicación que podía manejar, limitados a correos electrónicos ocasionales en lugar de llamadas telefónicas o visitas. Sus mensajes continuaban demostrando su incapacidad para reconocer el daño que había causado, oscilando entre la justificación defensiva y las demandas de mi atención. Solo quise lo mejor para ti, escribió en un mensaje. Si tan solo me llamaras, podría explicarte por qué todo lo que hice fue por tu propio bien. Ya no me sentía obligada a discutir o defenderme.
Su percepción era su realidad, y tratar de cambiarla casi me había costado la mía. Respondí con actualizaciones neutrales sobre mi vida cuando me sentía emocionalmente equipada para interactuar y mantenía el silencio cuando no. No era la relación madre-hija retratada en las tarjetas de felicitación, pero era una que podía sostener sin sacrificar mi bienestar. A finales de la primavera, Carmen hizo un intento dramático de reconciliación, apareciendo sin previo aviso en mi apartamento en la CDMX. Verla de pie en mi puerta, agarrando su bolso de diseñador como un escudo, me provocó una momentánea ola de pánico. Pero al pánico le siguió una calma y claridad que habrían sido imposibles un año antes. Esta no es una forma apropiada de reconstruir nuestra relación, dije, permaneciendo en el umbral en lugar de invitarla a entrar. He sido clara sobre la necesidad de comunicación previa. Soy tu madre, respondió, como si esas 3 palabras anularan todos los límites y heridas pasadas. No puedes simplemente excluirme de tu vida. No te estoy excluyendo. Estoy estableciendo las condiciones bajo las cuales podemos tener una relación saludable. Aparecer sin avisar socava ese proceso. Su expresión pasó por la sorpresa, la ira y, finalmente, una calculada vulnerabilidad. Solo extraño a mi hija. ¿Es eso tan malo? La manipulación era familiar, pero mi respuesta a ella había cambiado. Yo extraño tener una madre que valore mis sentimientos tanto como los suyos. Ambas tenemos emociones legítimas aquí, pero tenderme una emboscada no es la forma de abordarlas. Se fue sin la dramática escena de reconciliación que claramente había imaginado, y nuestro contacto volvió a los correos electrónicos ocasionales. Hubo momentos en que la tristeza de nuestra situación se sentía abrumadora, cuando lloraba por la relación maternal que siempre había anhelado pero nunca experimentado. Sin embargo, junto a ese duelo había una creciente aceptación de que no podía crear esa relación sola y que preservar mi sentido de identidad, ganado con tanto esfuerzo, no era negociable. Mi relación con mi padre continuó evolucionando de maneras inesperadas. Después de nuestro almuerzo en la CDMX, comenzó a llamar regularmente, conversaciones torpes al principio que gradualmente se convirtieron en intercambios genuinos. 6 meses después de Nochebuena, reveló que había comenzado a ver a un terapeuta él mismo. Tengo mucho que compensar, dijo durante una de nuestras llamadas, contigo y en cómo he vivido mi propia vida. Verlo comenzar su propio viaje hacia la salud emocional a sus 60 años fue a la vez inspirador y agridulce. Me pregunté cuán diferentes habrían sido nuestras vidas si él hubiera encontrado este coraje décadas antes. Pero como la doctora Ramírez me recordaba a menudo, la sanación ocurre cuando estamos listos para ella, no cuando sería más conveniente. Mientras ponía los toques finales a mi mesa para la cena de Nochebuena un año después del enfrentamiento, reflexioné sobre cómo mi vida había cambiado fundamentalmente. Había aprendido que decir la verdad, aunque doloroso, crea la posibilidad de una conexión auténtica. Había descubierto que la familia se define por el comportamiento más que por la sangre y que la familia elegida puede proporcionar la aceptación y el apoyo que la familia biológica a veces no puede. Y lo más importante, había descubierto que establecer límites no es egoísta, sino esencial, que protegerse de las relaciones tóxicas crea espacio para que florezcan las saludables. Cuando mis invitados llegaron para la cena, la conversación y las risas fluyeron fácilmente. Durante nuestro brindis previo a la comida, me sentí abrumada por la emoción, mirando el círculo de rostros alrededor de mi mesa, personas que me veían y me aceptaban exactamente como era. Estoy agradecida por todos ustedes, dije, levantando mi copa, por enseñarme cómo son el amor y el apoyo verdaderos. Y estoy agradecida por mi propio viaje, por difíciles que hayan sido algunas partes. A veces, las conversaciones más difíciles conducen a los avances más importantes. Más tarde, después de que se recogieran los platos y mis amigos se hubieran ido, me senté sola en mi tranquilo apartamento, saboreando la pacífica secuela de una festividad verdaderamente feliz. El viaje hacia la sanación estaba en curso, con contratiempos ocasionales y nuevos desafíos. Bat por primera vez en mi vida, avanzaba, sin la carga de la constante necesidad de ganarme una aprobación que nunca podría ser concedida. Por fin, me estaba convirtiendo plenamente en mí misma. Si alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de tu familia, me encantaría escuchar tu experiencia en los comentarios de abajo. ¿Cómo encontraste el coraje para decir tu verdad y qué te ayudó a sanar después? Por favor, dale me gusta a este vídeo si mi historia resonó contigo.
Suscríbete para más contenido sobre crecimiento personal a través de experiencias difíciles y compártelo con cualquiera que pueda estar luchando con dinámicas familiares similares. Recuerda que tu valor no está determinado por la capacidad de otros para verlo y que a veces lo más valiente que podemos hacer es alejarnos de las relaciones que nos disminuyen en lugar de nutrirnos. Gracias por escuchar mi historia y te deseo fuerza en tu propio viaje hacia una vida auténtica.